el libro. El método de cofactores para obtener la determinante de una matriz no es que sea diferente al método de diagonales, simplemente el método de cofactores lo que tiene es que nos da una fórmula. Este es el método de cofactores, no, perdón. El método de cofactores, la fórmula estaba más arriba, ya me la pasé. Creo que estaba por aquí. Matriz triangular es esta. Este es el método de cofactores para obtener lo que viene siendo el determinante de una matriz, donde cada uno de estos términos que viene aquí, pues viene de esta fórmula, que es la fórmula principal de los cofactores, ¿sí? Que es muy parecida a la fórmula que yo les expliqué la clase pasada, donde decíamos, para encontrar un determinante de una matriz por 3, se multiplica la primera columna y luego multiplicamos esto por esto, y les puse una fórmula bastante extensa que les dije, eso es complicado de aprenderse, de memorizar, ¿no? Les dije, simplemente multipliquen cruzado, multipliquen así, es el método más fácil para calcular un determinante. Entonces, el de cofactores simplemente es aplicar esa fórmula que yo les expliqué, parecida, no la misma, ¿sí? Tiene ciertas modificaciones. Eh, para entender bien este método de cofactores, tenemos que explicar una parte o algo porque el método que yo les expliqué anterior, el de método de diagonales, porque cuando vimos para resolver una matriz de 3 por 3, ¿por qué existe este método de cofactores también? Vimos que una matriz, calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 es muy sencillo. Calcular el determinante de una matriz de 3 por 3 pues es un poquito complicado, pero no tanto. El problema es cuando queremos calcular el determinante de una matriz de 4 por 4 o de 5 por 5 o de 6 por 6. Ahí es cuando la cosa se complica mucho, ¿sí? Por lo general, a lo mejor en su caso se van a topar mucho con matrices de 3 por 3, ¿no? Una de 4 por 4 es complicada. No es que sea difícil, es que toma mucho tiempo, es bastante tedioso. Entonces, esa matriz de 4 por 4 que les puse, la voy a aplicar. Entonces, esto que voy a explicar no es en sí el método de cofactores, simplemente es que entiendan a qué me refiero cuando resolvemos una matriz de 4 por 4. ¿Cuál es la complicación? ¿Y por qué en esa situación de una matriz de 4 por 4 utilizar el método de cofactores es una alternativa mejor que el método de diagonales? Esta es la matriz, es una matriz de 4 por 4. ¿Qué nos dice el método de diagonales? El método de diagonales nos dice que nosotros tenemos que tomar los primeros términos del primer renglón, siempre, ¿sí? Es decir, que yo tengo que tomar S1, ¿sí? El determinante de esta matriz, pues va a ser igual a tomar este 1 y multiplicarlo. ¿Multiplicarlo por quién? Pues nosotros decimos que, bueno, lo que teníamos que hacer era tapar siempre el primer renglón y tapar siempre al principio la primera columna. En una matriz de 3 por 3, pues lo que nos quedaba ahí, el sobrante, era una matriz de 2 por 2. Y sacar el determinante de una matriz de 2 por 2 es increíblemente sencillo. El problema es que en una matriz de 4 por 4, lo que nos queda es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Y yo a esto le tengo que sacar el determinante. Es decir, que este 1 yo lo tengo que multiplicar por este determinante, que es menos 1, 1, 2, 3, 9, 4, 4, 6, 8. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Cómo calculamos el determinante de una matriz de 3 por 3? Pues tenemos que hacer otra vez lo mismo. Tomar este primer menos 1, tapar la primer renglón y tapar la primera columna y sacar el determinante de esto de aquí. Entonces, ya con eso no sé si alcanzan a entender que cuando trabajamos con determinantes y las matrices son más grandes de 3 por 3, se van encadenando, por así decirlo.
Si esta matriz no fuera de 4 por 4, fuera de 5 por 5, al utilizar el método de diagonales, el sobrante que nos va a quedar es una matriz de 4 por 4, que nuevamente le vamos a tener que hacer lo mismo y se va a reducir a una matriz de 3 por 3, que nuevamente le tenemos que hacer lo mismo, el método de diagonales, para reducirla otra vez y nos queda una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces es a lo que me refiero, las matrices de 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, no es que sean difíciles de resolver, es que son muy tediosas, porque se van a ir reduciendo los términos. ¿Sí? Entonces, en este de aquí, esto de aquí es solamente para calcular esta primera columna. De ahí tenemos que calcular la siguiente columna, que en este caso es el valor de 3, y se respeta que el signo es, empezamos con más y lo vamos alternando. Más, el que sigue es menos, y sería 3, que multiplica un determinante que nosotros vamos a sacar de tapar siempre el primer renglón, y en este caso ahora la segunda columna. ¿Y quién nos va a quedar? Nos va a quedar estos 3, estos y estos. ¿Sí? Es decir, 0, 2 y 3 en la primera. 0, 2 y 3. Como esta está tapada, sigue esta de aquí. 3, 9 y 4. Y esta última que es 4, 6 y 8. De esta manera. ¿Sí? Nuevamente, este 3 lo tenemos que multiplicar por el determinante de esta matriz. Estas dos líneas paralelas significa que es una matriz, pero lo que nosotros estamos buscando es el determinante. ¿Sí? Por eso la matriz esta la puse así, porque nosotros queremos el determinante de esta matriz. Cuando se utiliza un paréntesis, solamente está haciendo referencia a que es una matriz. Bueno, entonces aquí específicamente estoy diciendo que tenemos que sacar el determinante de esta matriz y multiplicarlo por 1. Luego aquí sacar el determinante de esta matriz y multiplicarla por menos 3. Luego sigue la siguiente columna, el 5. Lo voy a poner aquí abajo, que va a ser positivo. Más, menos, la que sigue es más. Y eso lo tenemos que multiplicar por el determinante que se va a formar de tapar el primer renglón y tercer columna. Nos queda 0, 2 y 3. 0, 2 y 3. Luego la siguiente columna es menos 1, 1, 2. Esta está tapada, entonces sigue esta de aquí. 4, 6 y 8. Ahí está la siguiente columna. Luego, la que sigue es este valor. El signo se tiene que cambiar. Entonces va a ser menos 2, que multiplica el determinante de esto y de esto. Entonces quedan estos valores de aquí. 0, 2 y 3. 0, 2, 3, menos 1, 1, 2. Y el otro, este de aquí es 3, 9 y 4. Ahí está. Esa sería la solución para calcular el determinante de aquí. ¿Sí? El detalle, pues, es que este determinante no sale directo. Y no sale directo de multiplicar cruzado. Aquí lo que tenemos que hacer es o utilizar el mismo método de diagonales, así, tapar esto y multiplicar cruzado, o usar el otro método donde tomamos esta columna y la reescribíamos aquí y multiplicábamos cruzados positivos y luego cruzados negativos. ¿Sí? Entonces se fijan cómo se está volviendo tedioso, ¿sí? Porque se está alargando bastante el problema, pero es la manera, es la solución. Ahora, quería explicar esto porque esto que tenemos aquí se llama, de una matriz se le llama que es la menor, o lo puedo llamar yo de esta manera, M, ¿sí? Que va a ser M1, 1, ¿sí? Esto es importante porque en el teorema de cofactores siempre aparece esto en su fórmula, que nos está diciendo de esta matriz que nos están pidiendo que obtengamos su determinante. Nosotros vamos a formar una matriz que se le llama la matriz menor, donde este número indica qué renglón tenemos que eliminar y este nos indica qué columna tenemos que eliminar. En este caso, eliminamos el primer renglón y la primera columna, y lo que sobra es esta matriz. ¿Sí? De tal manera que esta de aquí va a ser la matriz M
1, 2. ¿Por qué? Porque eliminamos primer renglón y segunda columna. Primer renglón y segunda columna y solamente anotamos los valores que sobraron. Lo mismo con esta. Esta sería la M13 y esta sería la M14. ¿Sí? Entonces, con esto explico el tema de la menor de una matriz. De una matriz de 4x4, vemos que tiene 4 menores, ¿sí? Donde esto se saca eh, tapando el primer renglón y tapando las siguientes columnas. Pero no es el único, puede haber otras M, puede estar que nos pidan la M23. La M23, ¿qué significa? Tapar el segundo renglón y tapar la tercer columna. Así. Tapamos el segundo renglón y tapamos la tercer columna. Eso sería si nos piden la M23. Es decir, si a mí me piden la M23 en alguna parte del problema o en la tarea que ustedes tengan, les están diciendo que la matriz original que ustedes tienen que eliminar el segundo renglón y tienen que eliminar la tercera columna y solamente van a anotar los datos que sobran después de eliminar esto y esto. Segundo renglón, tercer columna y anotan todos los demás datos. ¿Sí? Profe, Dígame. o sea que en la matriz ahí de -2, que es la última, ya ve que dice M1 en renglones y 4 en columnas. Ajá, En esa ya están eliminados los renglones y las columnas en la de esta original, ¿verdad? ajá, Porque a ella no se exactamente. le puede eliminar, pues, porque no tiene 4 columnas. Exactamente. Esta M4, esto estoy diciendo que esta es la M4 de esta matriz, que es la Ah, ok. eliminación de eliminar Ya el está primer renglón y eliminada. 4. Ajá, exactamente. Esta también. Ah, Estas M's vienen de esta. Esta es mi original. ¿Sí? Si a mí me piden que saque la M14, este es el resultado. Este es el pero, resultado por de la ejemplo, M. la que tiene a un lado a su izquierda también ya está eliminada, Ya pero está también se eliminada. podría eliminar. También aquí le podríamos sacar otra M, pero esta sería, no sé, eliminar primer renglón y primer columna. ¿Sí? Primer renglón, No. primer columna, sería la M11. ¿Sí? De esta. También se le puede sacar una menor a esta matriz. Pero las fórmulas de cofactores se van hasta aquí, pues, es a lo que me refiero. Y nosotros podríamos también utilizar esto para el método de diagonales, pues especificar que yo tomo la primera columna y lo multiplico por la M11. Y ya se entiende que la M11 es eliminar primer renglón y primer columna. Y nos quedamos con el sobrante. ¿Sí? Por eso lo explico de esta manera, para que después lo podamos anotar como fórmulas y ustedes ya sepan que esta M significa eliminar este renglón y eliminar esta columna de la matriz original. ¿De acuerdo? Esta es la matriz original. Estos son los resultados. O sea, de esta matriz, la M11 es esta. De esta matriz, la M12 es esta. Este es el resultado. Y de esta matriz, la 13 es este el resultado. ¿De acuerdo? Aquí por eso estoy poniendo M13 porque es esto. Este es el resultado. M13, M14, M11 y M12. Esos son los resultados. ¿Sí? A ¿Podría eso. mover un poco la hoja nomás, profe? ¿Hacia dónde? ¿Sí? Sí, así, otro poquito más. ¿Hacia abajo o hacia la izquierda? No, igual hacia donde le dio. ¿Sí? Ahí está bien. Gracias. De acuerdo, entonces eso es a lo que me refiero, porque en el libro así viene, pues si nos vamos a la presentación del libro, la fórmula de cofactores utiliza ese término, pues utiliza el término A. Aquí lo voy a poner, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la presentación en la pantalla y para que vean a qué me refiero. En el término de cofactores, esta es la fórmula, donde nos dice que A, I de J, donde I son los renglones y J son las columnas. Yo lo pongo mejor como R y como C para que se entiendan. R de renglones, C de columna. Es menos confuso que hacerlo así, ¿no? Pero en el libro viene de esta forma. Y nos dice que la fórmula de cofactores es -1 elevado a I más J. Es decir, el renglón más la columna. Sí, este -1 elevado a eso. Ahorita voy a explicar esa parte de ahí. Luego nos aparece la M y luego dice I de J. Esta M hace referencia a eso, a la menor
del renglón tal, de la columna tal, ¿sí? Y eso después es lo que está aquí, pues, M, por ejemplo, la M3 de 2 de la matriz original, simplemente eliminó el tercer renglón y la segunda columna. Es decir, desde acá, esta es la matriz original, eliminó, aquí está, nos está diciendo, encuentre la M32, la menor 32. ¿Cuál es la menor 32? Elimino el tercer renglón y la segunda columna. Y, ese es y los datos que me sobran son mis resultados. Luego pregunta, encuentren la M24, la menor 24. Elimino segundo renglón y cuarta columna. Y ese es mi resultado. Y aquí está. Si se fijan, aquí está. Si yo elimino la 3-2 para el resultado de las 3-2, tercer renglón, este uno queda descartado, entonces en la primera columna va a ser 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Luego me dice que elimine la segunda columna, entonces estos datos no van a aparecer y no están apareciendo. Luego en la siguiente, como estoy eliminando este tercer renglón, queda 5, 0 y 2. 5, 0 y 2. Luego 6, 3 y 7. 6, 3 y 7. Esta es la menor 3, 2 de esta matriz. Y lo mismo con esta, la menor 2, 4 de esta matriz, pues está aquí. Eliminar segundo renglón y cuarta columna. Entonces, este 2 no va a aparecer, va a ser 1, 1, 4. 1, 1, 4. Luego menos 3, el segundo renglón no aparece, sería 5, 0. Menos 3, 5, 0. Y el otro sería 5, 9 y 2. 5, 9 y 2. Y esta columna es la que eliminamos. A eso se refieren con la menor. Y aquí viene explicado también qué es la menor. ¿Sí? Simplemente nos está diciendo qué renglón y qué columna tenemos que eliminar de una matriz. ¿Sí? Y eso es importante para el método de cofactores, porque aquí viene la fórmula que tenemos que buscar las menores. ¿Sí? Esta es el método, es la fórmula de cada uno de los términos, por así decirlo, del cofactor, y la fórmula general es esta. Aquí vemos el determinante de una matriz A, sea A la matriz que ustedes quieran. 6 por 6, 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3, 10 por 10, siempre que sea matriz cuadrada. Recuerden que solamente puede ser, hay determinantes en matrices cuadradas, ¿no? Entonces puede ser del término que ustedes quieran y se imaginen. La fórmula para encontrar el determinante de esa matriz es igual a esto. Donde A11, ¿quién es? Pues es la primer renglón, primer columna. Y eso lo van a multiplicar por este término A11. Este término A11, se selecciona todo. Este término que está aquí, A11, es el término que se llama cofactor. Y ese cofactor es esto de aquí. Donde esto de aquí es lo que yo les explico más fácilmente. El signo se va a ir alternando, más, menos, más, menos. Y esto de aquí al principio va a ser más. En el siguiente término va a ser menos. En el siguiente va a ser positivo. Luego en el que sigue negativo. Y así se va a ir. Entonces esto de aquí, que no los confunda. Siempre va a ser más o va a ser menos. Dependiendo. Empezamos en más, luego menos. Y esto de aquí es la menor. ¿Sí? Es la menor de esa matriz que yo estoy buscando. Donde esta menor depende de lo que me están pidiendo aquí, y J. Dicho de otra manera, en la fórmula general me están diciendo que es la menor 1, 1. Tapo primer renglón, primer columna. Luego tapo primer renglón, segunda columna. Luego tapo primer renglón, tercera columna. Y así me voy hasta llegar al número máximo de lo que viene siendo la matriz. Si la matriz es de 10 por 10, pues va a llegar a un punto que esto de aquí va a ser tapar primer renglón y tapar la columna número 10. ¿Sí? Y este es el método de cofactores. Simplemente es aplicar la fórmula. Aquí está, tenemos una matriz de 4 por 4. De hecho es la misma que estoy resolviendo. Y si se fijan, aquí está igualito como lo tengo yo. 1 menos más 5 y menos 2. Y aquí están. Estas son las menores, que son una matriz de 3 por 3, que tenemos que sacar el determinante de esto. Y este determinante de aquí, pues es nuevamente hacer lo mismo que venimos haciendo desde de la clase pasada, pues encontrar el determinante de una matriz de 3 por 3. Sí, eso es el método de cofactores. ¿Sí? Entonces, explico esto para que entiendan que una matriz de 4 por 4 o 5 por 5 no son difíciles, simplemente son tediosas porque se vuelven bastante
largo lo que viene siendo el procedimiento. Entonces, para encontrar esta primera de aquí, este término de aquí, es una matriz de 3 por 3. Tengo dos opciones, hacerlo tapando esto y sacando el determinante de esto. Luego me voy a la siguiente columna y hago lo mismo y así. Lo voy a hacer de esa manera, de hecho. Esto de aquí lo voy a borrar, solamente era para explicar una cosa. Entonces, el determinante de A, de esta matriz A, pues va a estar formada por multiplicar ese término 1. ¿Sí? Lo voy a multiplicar a su vez por el hecho de yo tener que multiplicar esta primera columna, menos 1. ¿Sí? Luego, eso lo voy a multiplicar por el determinante que se va a formar de aquí, tapar el primer renglón y primer columna. ¿Sí? Porque esta es una matriz de 3 por 3. Entonces sería 9, 4, 6 y 8. Ahí está. Eso es solamente para la primera columna de esta matriz. Todavía nos falta esta columna. Entonces sería, de ahí sigue el signo menos, porque la primera es más, pero como aquí era negativo, pues se vuelve negativo, ¿no? Más por menos es menos. Entonces aquí el siguiente término va a ser menos 3, que multiplica el determinante de quién. Tapar primer renglón, segunda columna. Entonces nos queda 1, 2, 6 y 8. De ahí sigue la siguiente columna, 4. Y ahora el signo es positivo. Se va alternando. Más, menos. Pero aquí, como este término de aquí era negativo, pues por eso quedó negativo, ¿no? Luego, el determinante de tapar primer renglón, tercer columna. Entonces, ¿qué nos queda? 1, 2, 9 y 4. Y ahí está. Eso sería el cálculo únicamente para esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí, esto que yo tengo entre paréntesis, esto que yo tengo aquí entre paréntesis, es para calcular el determinante de esta matriz. Luego sigue esta de acá. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Menos 3 que multiplica ¿a quién? El determinante de esta matriz. Tomamos la primera columna. Como la primera columna vale 0, pues ahí de antemano yo sé que el resultado de esta parte de aquí va a ser 0, pero igual lo anoto. Tapar primer renglón y primer columna, nos quedan 9 y 4. 9 y 4, 6 y 8. Ahí está. Luego tomamos la siguiente columna, solamente que ahora es negativo, tiene que ser menos 3. ¿Sí? Y tapamos primer renglón, segunda columna, nos queda aquí 2 y 3. Luego 6 y 8. Luego siguiente columna, ahora es positiva, más 4. Tapamos primer renglón y tercer columna, nos queda 2 y 3, 9 y 4. Y ahí está, es esta parte. Ahora falta esta y falta todavía esta de acá. Entonces sería más 5 que multiplica el determinante de este. Nuevamente, primer columna, 0 por el determinante de tapar primer renglón, primer columna. Nos queda 1 y 2, 6 y 8. Y ahí está. Siguiente columna es negativo, pero como este menos 1 también es negativo, menos por menos se vuelve más entonces. ¿Sí? Y va a ser más 1 que multiplica el determinante de tapar primer renglón, segunda columna. 2 y 3 quedan. 6 y 8 quedan. Ahí está. Luego la que sigue es más y es 4. Tapar primer renglón, tercer columna. 2 y 3. 1 y 2. Y ahí está. Para esto. Seguimos con este de aquí. Menos 2 que multiplica. Tomamos primer dato, que es 0. Determinante de tapar primer renglón, primer columna. 1 y 2, 9 y 4. Siguiente es negativo, pero como ese también es negativo, se va a volver positivo. Y ahí está. Tapamos primer renglón, segunda columna. ¿Qué nos quedan? 2 y 3.
9 y 4. Y siguiente columna, positiva. Tapamos primer renglón, tercer columna, que nos queda 2 y 3, 1 y 2. Y ahí está. Tenemos que desarrollar ahora los determinantes de esta matriz de 2 por 2. Que estos sí ya están fáciles. ¿Por qué? Solamente es multiplicar cruzado. 9 por 8 menos 6 por 4. Y el dato que obtenemos lo vamos a multiplicar por este menos 1. ¿Sí? Entonces ahí se está viendo, o no sé si ya se está entendiendo cuando resolvemos una matriz de 4 por 4, 5 por 5, cómo se van encadenando o se van formando matrices más pequeñas. Y nos están pidiendo los determinantes de esas matrices más pequeñas, ¿no? Voy a continuar, voy a resolver el problema para terminar. Entonces, por pasos, este primero de aquí, ¿no? Este de aquí, lo voy a anotar así. Entonces, el determinante de A va a ser igual a 1, que multiplica a menos 1, que multiplica aquí, 9 por 8. No me voy a brincar ningún paso para que no sea confuso. Voy a dejar indicadas las multiplicaciones. Así. Ese es el primero. Es de este. Luego el que sigue. Menos 3 que multiplica a 1 por 8 menos 6 por 2. Ahí está. Luego el que sigue. Más 4 que multiplica a 1 por 4 menos 9 por 2. Y ahí está. Todo eso se suma entre sí y al final lo multiplicamos por el 1. Ese es el primer término, ese es el primer renglón de aquí. Luego el siguiente renglón. Lo voy a desarrollar así y al final voy a tratar de hacer todas esas operaciones. Siguiente renglón es menos 3 que multiplica a 0. Esto de aquí, de hecho, ni debería de hacerlo, ¿no? Ya sabemos que el resultado va a ser 0. Así. No, así. De ahí sigue menos 3 que multiplica a 2 por 3. Perdón, es 2 por 8. Menos 6 por 3. Así. Más 4 que multiplica a 2 por 3 menos. No, es 2 por 4. Menos 9 por 3. Entre tanto número me está mareando un poco, ¿no? Entonces, el siguiente renglón. 5. Lo voy a anotar igual así, 0. Sería 1 por 8, 6 por 2. ¿Está? Así. Luego, más 1, que multiplica a 2 por 8, menos 6 por 3. Lo que sigue sería más 4, que multiplica a 2 por 2, menos 1 por 3. No alcanza a salir las dos de lo que estoy haciendo, pero bueno, lo voy a explicar aquí. Este es el tercer renglón, es de este. Es 4 que multiplica al determinante de esta matriz. 2 por 2, aquí está. Menos 1 por 3, aquí está. De este de aquí es 1 que multiplica a 2 por 8, menos 6 por 3, aquí está. Luego 0 que multiplica a 1 por 8, 6 por 2, menos 6 por 2, ahí está. De este renglón es la misma historia. 0 que multiplica a 9 por 8, menos 6 por 4. Luego menos 3 que multiplica a 2 por 8, menos 6 por 3. Aquí está. Más 4 que multiplica 2 por 4, menos 9 por 3. Aquí está. Y del primer renglón, pues no se va, ese sí no creo que vaya a salir. 9 por 8, 6 por 4, 1 por 8, 6 por 2, 1 por 4 y 9 por 2. Está bien. Y ya sigue el último renglón, que sería menos 2 que multiplica a 0 que multiplica a 1 por 4.
menos 9 por 2. Ahí está. Más 1 que multiplica a 2 por 4 menos 3 por 9. Más 3 que multiplica a 2 por 2 menos 1 por 3. Ahí está. De ahí pues solamente son hacer operaciones, ¿no? Sería 1 que multiplica a menos 1. Esto sería, bueno, sería 9 por 8. Menos 24 nos da 48. 48 por menos 1 nos da menos 48. ¿Sí? Este de aquí sería 8 menos 12. Sería menos 4 por menos 3 nos da 12 positivo. Este de acá sería 4 menos 8 por 4 positivo nos da menos 16. Ese sería el primer renglón. Lo voy a anotar así para que coincidan primero lo que hicimos aquí y luego lo de abajo. Sería menos 3. Tiene que multiplicar. Este primer término es 0. Este de acá sería 16. Menos 6 por 3, 18. Sería menos 2. Por menos 3 sería más 6. Esto de aquí sería 8 menos 27. Sería menos 19. Menos 19 por 4. Menos 76. Ahí está. El que sigue es 5. El primer término es 0. Este es 16. Menos 18 sería menos 2 por 1, menos 2. El siguiente sería 4 menos 3 es 1 positivo. Por 4 sería 4. Y el último renglón sería el primer término es 0. Este sería 8. Menos 27 sería menos 19 por 1, menos 19. Luego este sería 4 menos 3 es 1 por 3 es 3 positivo. ¿Sí? Y de ahí pues simplemente realizamos la suma. El primer término de este renglón es menos 52. Del que sigue es menos 70 por 3, 210 y se vuelve positivo, ¿no? Este de aquí es 2 positivo por 5 sería 10. Este de aquí sería menos 16 por 2 sería 36. Vamos a ver, 16 por 2. 32, perdón. Sería positivo y sería 32. Y ya el resultado final, tenemos que sumar todos esos. Y el resultado es 200. ¿Sí? Entonces, para encontrar el determinante de una matriz de 4 por 4, eso es todo lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Esto es utilizando el método de diagonales. ¿Por qué el método de diagonales? Porque al final de cuentas lo que estoy haciendo es, no estoy utilizando la fórmula de cofactor, aunque le digo es parecido, diagonales y cofactores es la misma cosa, pues. Solamente que cofactores especificamos que estamos buscando estas menores, ¿no? Entonces, el método de diagonales es eso, tapar primer renglón, primer columna, multiplicamos. Formamos las matrices, las primarias estas, se reduce a una matriz de 3 por 3, luego lo volvemos a desarrollar y formamos matrices de 2 por 2, y ahí sí, calculamos el determinante de manera directa, multiplicando en diagonal, de esta forma. Realizamos todas las operaciones, llegamos a estos números, se suman entre sí, y ese es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces no es que sea difícil una matriz de 4 por 4, simplemente es tedioso, muy tedioso. Se pueden equivocar en lo que se les ocurra. Un signo de aquí o de aquí, o sea, puede haber errores en cualquier parte. Y encontrar ese error es muy difícil también. Entonces, eso es una matriz de 4 por 4. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas de esto.
profe, así va a venir en el examen. No, una matriz de 4x4 no les puedo poner porque se van a llevar media hora nomás para esa matriz, pues. Lo que sí les digo que van a venir de 3x3, es lo más seguro. No he revisado el examen cómo estaba, pero creo que no. Nunca les he puesto de 4x4. Se los explico y se los digo para que sepan cómo se hace, ¿sí? Porque resolver una matriz de 3x3 es muy diferente a una de 4x4. Aquí lo estamos viendo. Una de 3x3 se resuelve de volada, pero esta de 4x4 no es tan rápido, ¿verdad? Ahora, si me pongo a resolver una de 5x5, ¿se imaginan? Estas matrices primarias que van a salir van a ser de 4x4 y cada una de ellas van a tener que hacer todo esto, ¿sí? Por eso las matrices ya en un punto cuando son 4x4 o 5x5 tenemos que ayudarnos con calculadora o computadora, porque esto es muy tedioso. En una matriz de 5x5 van a salir 5 de estas. Una, dos, tres, aquí salieron 4 porque son 4 columnas. Entonces, en una de 5x5 salen 5 de estas, donde cada una de estas es una matriz de 4x4, que a su vez en esa misma, en esa misma matriz de 4x4 van a salir 4 de este tamaño de 3x3, que dentro de esa misma van a salir 3 de 2x2, y eso ya se resuelve en directo. Entonces, una matriz de 5x5 son como 2 páginas o como unas 3 o 4 páginas que digan de estar escribiendo. No son difíciles, son tediosas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, siempre nos ayudamos con calculadora para encontrar esto, ¿no? Y no me refiero a estas. Estas, según yo, no pueden resolver matrices, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, a una TI, como la que yo tengo aquí, solamente que no tengo pilas, se me agotaron y se me olvidó comprar. Necesito comprar recargables. Una como esta, por ejemplo, esta sí resuelve matriz de 5x5, 6x6, 8x8, la que se les ocurra, ¿sí? Esta es una calculadora graficadora, pues. Entonces esta resuelve matrices del tamaño que sea. Bueno, debe tener su limitante, ¿no? Como todo computadora. Igual también hay softwares en computadora para resolver matrices. En Excel, por ejemplo, debe tener la opción de calcular el determinante de una matriz, ¿sí? Entonces, para una matriz de 4x4 es eso. Ahora la pregunta va a ser, ¿y cuál es la diferencia de diagonales y cofactores? Simplemente, ¿cómo se explica? Cofactores simplemente es una fórmula y se las voy a anotar aquí. Eh, la fórmula de cofactores es esta. Nos dice que cada término, renglón por columna, va a ser igual a -1 elevado a renglón más columna, que multiplica el determinante de la menor renglón por columna. Esta es la fórmula principal de cofactores, ¿de acuerdo? Donde R pues, es renglón y C es columna. Esta parte de aquí, no se asusten, esta parte simplemente es lo que pasa con el signo. Al principio pensamos con más, luego con menos. ¿Por qué? Esta es la fórmula de cada cofactor, ¿no? Pero la fórmula principal nos dice que si yo quiero encontrar el determinante de la matriz A, siendo A una matriz R por C, ¿sí? De lo que sea, 3x3, 4x4, 6x6, de lo que sea, no importa. Va a ser igual, el determinante de esta matriz va a ser igual a sacar el valor de la primer columna y primer renglón, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por el término A11, donde este término A11 es esto de aquí. Nos está diciendo que vamos a tomar primer renglón y primer columna. Y ese -1 lo vamos a elevar a la suma del renglón y de la columna. En este caso, lo voy a anotar así, miren, lo voy a anotar así y ahorita lo voy a desarrollar ya sustituyendo esto para que vean lo que me refiero. Luego de ahí tomamos el segundo valor del primer renglón, la segunda columna, y lo multiplicamos por el cofactor 1, 2. Luego tomamos el primer valor de la tercera columna y lo multiplicamos por el cofactor 1, 3. Y así nos vamos hasta llegar a A1n por A1n.
O bueno, o lo pongo de otra manera, A1C y A1C. Es decir, si la matriz tiene 5 columnas, pues son 5 veces esto. Si la matriz tiene 3 columnas, pues solamente son estas 3. Si tiene 4 columnas, son estas 4. Si tiene 20 columnas, pues son 20 veces esa cosa. ¿De acuerdo? Donde si desarrollamos aún más esta fórmula, pues vamos a llegar a esto, es a que va a ser A11 que multiplica a este término. Ese término es el que se llama cofactor. Este término de aquí es lo que se llama cofactor, que es igual a esto, donde pues básicamente es menos 1 elevado. ¿Cuánto vale el renglón de este cofactor? 1. ¿Cuánto vale la columna de este cofactor? 1. Multiplicado por el determinante de la menor formada de primer renglón y primer columna. Así. Luego, A12 que multiplica a menos 1. Primer renglón más la columna 2. Por la multiplicación del determinante de la menor formada de 1, 2. Así. Luego, más A13 que multiplica a menos 1 elevado a 1 más 3 por el determinante de la menor 1, 3. Más punto, punto, punto A1C que multiplica a menos 1 elevado a 1 más C por el determinante de M1C. De esta manera, ¿sí? Donde pues esto es el número mayor de columnas, ¿no? Si, como les dije, si son 6 columnas, pues son 6 veces esta cosa. Entonces, esto de aquí no se asusten. Menos 1 más 1 es 2. Menos 1 al cuadrado, positivo. 1 más 2 es 3. Menos 1 al cubo, negativo. 1 más 3 es 4. Menos 1 a la cuarta, positivo. Y así, por ejemplo, nos vamos al que sigue, que sería 4. 1 más 4, 5. Menos 1 a la 5, negativo. Esto de aquí solamente es el signo. El signo que va, empieza siempre en más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, esta parte, que no los asuste, solamente es la parte del signo. Pues entonces, cuando lo resuelvan, no tienen que anotarlo, solamente sepan que primero empiezo con positivo, luego con negativo y así me voy en cada uno de mis cofactores. Y estas M de aquí, pues son lo que ya expliqué. Son estas, las menores. Esta M11, ¿cómo sale, profe? Tapas primer renglón, primer columna y tomas lo que te queda. Esta M12, ¿cómo queda? Tapas primer renglón, segunda columna y tomas lo que te queda. La M13, ¿cómo es? Ah, bueno, tapas primer renglón, tercera columna y tomas lo que te quede. Es esto de aquí, ¿sí? Y este es el método de cofactores. De hecho, no sé si se alcance a visualizar que esto que yo tengo aquí es exactamente esto. Si yo le aplicara esta fórmula a esta matriz que ya resolví aquí, esto que tenemos es la misma. ¿Qué hice yo? Primera columna. ¿Qué me está pidiendo? Primera columna. Luego, ¿qué hice? Segunda columna. Segunda columna. Pero yo ya sé que la segunda columna va multiplicada por negativo. ¿Por qué? Porque de aquí sale un negativo. Entonces anoté menos 3. Ahí está. Y las menores, como les dije, cómo se calculan, cómo salen. Luego, primer valor, tercer columna. Aquí está, el 5. Ese va positivo. De aquí va a salir un positivo. Entonces aquí está, el más 5. Luego, la siguiente columna que les dije, cuando es una matriz de 4, pues va a salir 1 más 4 es 5, menos 1 a la 5 es negativo. Aquí está ese negativo. Y el valor de la cuarta columna, que es 2, ¿sí? Por la menor de que le corresponde. Entonces, cofactores es esto. Es lo mismo que yo hice aquí. Yo lo llamo por método lineal porque pues lo estamos resolviendo de esa manera, pero pues cofactores solamente es aplicar esta fórmula.
Y esta fórmula pues, es lo mismo, no tiene nada diferente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Como les digo, les repito, esto de aquí que no los asuste. Solamente es la tabulación del signo. Empieza en más y se va alternando. Más, menos. Siempre empezamos con más. Y luego sigue negativo. Respetando que es una multiplicación algebraica, ¿no? Respetando que, por ejemplo, aquí no se dio en este caso, pero en este sí. Cuando yo tome este valor, este -1, está en la segunda columna. Entonces, en la segunda columna sería menos. Por este menos se va a volver positivo. Este es el último, es este de aquí. Por eso aquí tengo positivo. ¿Sí? Porque -1 por el menos de la fórmula se vuelve positivo. ¿Sí? Eso no se les pase eso, que es una multiplicación algebraica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, si aquí este A3 fuera -1 y de aquí está saliendo positivo, pues se vuelve negativo. De aquí, si este 1, 2 es -1 y de aquí está saliendo un negativo, pues menos por menos se vuelve más. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. En la clase siguiente voy a resolver otra matriz. Voy a enfocarme en una de 3x3, resolverla por este método de cofactores. Que si ya resolvimos una matriz de 4x4, una de 3x3 tiene que ser más fácil, ¿no? No tenemos que hacer tanto trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, Dígame. en la tarea, en los problemas esos, los nuevos ahora, Ah, solamente vamos a contestar los pares sí, y los pares únicamente. Los de impares son todo. los, sí, los impares son los que yo utilizo para resolver. Que no resuelvo todo, ¿no? Porque nunca, no me va a alcanzar el tiempo. Pero los que escojo son de los más difíciles para ponerlos o explicar qué es lo que pide la tarea. Pero resuelvan los pares, ¿sí? Ah, está bien, profe. Es lo que me tienen que entregar, ¿no? Igual, si resuelve los pares y no sientes que estás preparado para el examen, pues resuelve los impares también, de algún tema que te cause dudas. Yo les recomiendo que cuando sea determinantes, resuelvan tanto los pares como los impares, ¿sí? Para que estén bien preparados en el examen. Ok, Pero profe. no, sí.